tenemos que saber que es muy importante. Cómo nosotros podemos vivir la libertad en Cristo. Cómo nosotros podemos ser libres en Cristo a través de todo lo que Él hace por nosotros. Él hace cosas, pero Él espera que nosotros vivamos en esa libertad que viene de parte de Él. Y lo que hablamos ayer sobre las diferentes formas como podemos acercarnos a Dios, lo que acaba de hablar mi esposo y lo que vamos a hablar ahorita, es parte de vivir esa libertad en Cristo que solamente el Señor nos puede dar. Sí, esa libertad, ese descubrir los propósitos de vida eterna que tiene nuestro buen Dios. Entonces, eso es algo que nosotros aprendemos a través de la escritura. Nosotros tenemos el Salmo 119, que fue escrito por David, ¿no? Y ahí vemos 8 peticiones que transforman tu vida. Las vemos en el Salmo 119. Vamos a orar por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la palabra que se va a exponer. Señor, pido que me des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética, Señor mío. Que hables a nuestros corazones y que nos toques de manera muy, muy profunda. 8 peticiones que transforman tu vida. Si tú coges estas 8 peticiones como parte de tu vida para orar por ti, orar por los tuyos, orar por otras personas, realmente vas a ver un cambio grande en ti. El Salmo 119 del versículo 33 al versículo 40 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Qué hermosa palabra, qué hermosas formas de orar. Sí, qué hermosa forma de que Dios está expresando a través de este salmista lo que tenemos que hacer en nuestra vida y cómo tenemos que orar y cómo tenemos que clamar y cómo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. El salmista pide a Dios algo muy importante. El salmista pide a Dios que lo instruya. ¿Ah? A veces cada una de estas peticiones son las que generalmente nosotros no hacemos a Dios. Generalmente vamos a pedirle al Señor: Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi cónyuge, Señor, dame la plata que necesito, Señor, dame, ¿sí? Y no pedimos a Dios algo como esto. El salmista está pidiéndole que le instruya, ¿sí? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. David está pidiendo el conocimiento de la verdad de Dios. Es la búsqueda de su vida, el conocer la palabra de Dios y vivirla. Algo que estaba haciendo énfasis mi esposo en la charla anterior es que debemos vivir la palabra de Dios, que no solamente es orar y leerla y hasta saberla de memoria, sino hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces el salmista le está diciendo eso: Señor, instrúyeme, ¿sí? Aquí la primera parte del versículo dice: enséñame, como que está suplicando a Dios: enséñame, oh Jehová, ¿sí? Él está pidiendo ese conocimiento de la verdad, ese conocimiento que en nuestro ser natural no opera, en nuestro ser natural no obra. Esta es la búsqueda de la vida del salmista. Y esta debería ser un ejemplo para la búsqueda de nuestra vida, conocer esa palabra y hacerla. David tiene suficiente experiencia para saber que la verdad de Dios es gratuita, pero la verdad de Dios no es barata. A veces pensamos así, ¿sí? La verdad, pensamos de una manera
mezquina con las cosas de Dios y pensamos que la palabra de Dios es barata, así que, bueno, sí, yo la leo y ya está bien y yo, sí, sí, ahí dice eso, pero es que yo no logro entender lo que Dios quiere decirme. O sea, muchas veces menospreciamos las riquezas que hay en la palabra de Dios. Pero entonces David ahí tiene una experiencia de vida, ¿sí? Y él sabe que esa palabra, aunque es gratuita, no es barata y que tiene que pedirle al Señor, que tiene que guardarla en su mente, que tiene que guardarla en su corazón y que tiene que ser hacedor de esa palabra. El compromiso se establece antes que la verdad sea revelada. O sea, antes de que la verdad sea revelada para ti, tú tienes que ya tener un compromiso con Dios, donde le estás diciendo al Señor, instrúyeme y yo guardaré esa palabra. ¿Sí? Es decir, antes de que esa palabra sea revelada, tú tienes que tener un compromiso con Dios. El compromiso con Dios es... Silenciaste tu micrófono. No, no fui yo. Vamos, ¿ya? ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, Sí, gracias. señora, Ok. diapositivas. Bueno, entonces el compromiso se establece antes de que la verdad sea revelada. David se compromete a que no importa cuál sea el camino de los estatutos de Dios, él los va a guardar hasta el fin, aun si las cosas se ponen difíciles. Ese es un reto muy grande, ese es un reto muy tremendo. Saber que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestro ser. Pero Él está diciendo, enséñame, oh Jehová. O sea, Señor, yo necesito saber, necesito conocer tu camino. Y no le está diciendo, Señor, haz las cosas conforme lo que yo estoy pensando, conforme lo que yo quiero. No, enséñame ese camino y yo lo guardaré hasta el fin. Esta es la razón por la cual muchos creyentes no captan el conocimiento de la verdad. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de Dios. Quieren el conocimiento, pero no se comprometen a guardarlo. Es tremendo este punto y es tremendo que nosotros tengamos ese reto. Que tu oración, ahorita vamos a tener unos grupos y en esos grupos tú puedas recordar una forma y si tienes la hojita ahí que les enviamos, ahí están las 8 peticiones. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. La segunda, el salmista le pide a Dios que le haga entender los mandamientos. Qué tremenda razón de vida, ¿cierto? A veces nosotros cuando vamos a leer la palabra, nuestro actuar muchas veces es que no la entiendo. Sí, o sea, no la entiendo. O solamente me gusta leer algunos salmos y proverbios, algunos proverbios y algún libro de la Biblia porque es que no lo entiendo. Pero el salmista le dice, dame entendimiento, ¿sí? Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Mire que él está haciendo mucho énfasis en que él va a guardar esa ley, la va a atesorar y la cumplirá, la va a poner por obra. En esta petición David comunica su deseo de tener un entendimiento tal que le permita obedecer la palabra. ¿Ah? Qué cosa más interesante. Yo recuerdo cuando comencé a entender la palabra de Dios, cuando comencé a entender lo que la palabra de Dios quería decir. Yo recuerdo esa parte, yo recuerdo cuando por la primera vez que me dijeron que mentir era pecado, o que yo leí que mentir era pecado. Y eso se puso en mi mente de manera muy clara. Y me propuse, no voy a volver a mentir. Y entonces aquí dame entendimiento y tal que va a permitirme obedecer la palabra. O sea, voy a cumplir esa palabra de todo corazón. Cuando Dios te dice que perdones y tú dices, es que la verdad, o uno le dice a alguien y uno dice, es que Dios no me entiende y tú tampoco me entiendes porque a mí me han herido a lo más profundo de mi corazón. Y bueno, eso puede ser así de verdad, a veces violaciones, a veces maltratos, a veces alguna persona que le robó la herencia, bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿cierto?
Pero el punto es nuestra responsabilidad con Dios, como el salmista está diciendo aquí, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Él sabe que el camino para la verdadera felicidad es obedecer la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos todo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que los esposos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Qué tremenda reto, qué tremenda desafío que Dios pone a los hombres a amar a sus esposas. Imagínense como Cristo amó a la iglesia. Eso es un reto demasiado grande, porque como amó Cristo a la iglesia, dio su vida por la iglesia. Murió, sí, por la iglesia. Sí, es decir, Jesús entregó todo lo que él era por la iglesia. Pero también pone un reto a las mujeres y a las mujeres les dice que nos debemos someter y que debemos respetar al cónyuge. Y muchas veces no hay ese respeto, no hay ese someterse. Hay una indiferencia total a este mandamiento. A los hijos les dice que honren a padre y madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y a veces esa honra desaparece. A veces, o ya mejor dicho, en pocas familias se ven que los hijos honren a los padres. Porque ha llegado un momento de desamor, el amor se ha enfriado, es una señal de los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. Entonces no hay una honra hacia los padres, pero también más adelante en Efesios dice, pero vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿sí? O sea, Dios habla a los padres, Dios habla a los hijos, Dios habla al esposo, Dios habla a la esposa, Dios habla al jefe, Dios habla al que trabaja, al subalterno. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y bueno, podría mencionar muchas cosas más, pero aquí Él sabe que el camino para la verdadera felicidad es obedecer a Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos obedecer a Dios, queremos obedecer a nuestros deseos, queremos obedecer a nuestra carne, a los anhelos de nuestro corazón, pero no obedecer a Dios. Nos dejamos amargar el corazón y nos dejamos dañar nuestra mente, nuestros pensamientos y no oramos al Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La tercera petición que hace el salmista es versículo 35 del Salmo 119, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Imagínense, él está hablando de una senda, ¿sí? La senda no es un camino que ha sido construido con máquinas, ¿sí? Y que la han pavimentado. No, esa no es la senda a la que se refiere aquí. Esta senda es una senda que se ha hecho con el pasar del tiempo en esos caminos donde hay pastizales y de pronto uno ve un camino donde ya el pasto no nace, sino que está endurecida la tierra y hay una senda que lleva a algún lugar. Esa es una senda que se ha generado porque muchas personas han cogido el hábito de pasar por ese lugar. Entonces aquí vemos que él dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Este es el ruego de alguien que añora hacer lo correcto. David está diciendo, Dios, ponme en la rutina. Ayúdame a coger como hábito obedecer tu palabra. Ayúdame a coger por hábito caminar en tus mandamientos. Aquí digo un ejemplo, el perdón. Sí, a veces esto es, mire, hoy podemos predicar sobre el perdón y mañana volvemos a predicar y otra vez tenemos que perdonar. Pero esa es una senda que tenemos que caminar, ¿sí? Es una senda que Dios quiere que nosotros estemos ahí para seguir el camino que Él ha trazado, ¿sí?
Entonces, esta es otra oración, otra forma que tú puedes orar. Guíame por la senda. Viviendo en la libertad de Cristo nos lleva a orar con la palabra. Viviendo en la libertad en Cristo nos lleva a saber que tenemos que ser hacedores de esa voluntad de Dios agradable y perfecta, y que no solamente la tenemos que hacer, sino que nos podemos deleitar en hacer lo correcto. Aunque a veces muchas personas piensan que el hacer lo correcto le va a llevar a que vulgarmente se dice, a que se la monten, a que tomen ventaja de ella. Mire, si usted hace lo correcto, usted va a ver el respaldo de Dios sobre su vida. Este es el Dios poderoso. Este es el Dios maravilloso a quien tú has venido a buscar este fin de semana, y que Dios está contigo. La cuarta petición que hace el salmista: pide a Dios que incline su corazón a sus testimonios. Imagínese, ¿sí? Esta es una oración, esta es una forma de orar muy interesante, porque nos tenemos que proponer hacer eso. Inclina mi corazón a tus testimonios, ¿sí? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Cuando David pide a Dios que incline su corazón, está pidiendo que Dios establezca en su vida un patrón, un hábito. Hablábamos antes de eso. Dios, haz de mí que tu palabra realmente sea una prioridad. Si amamos la palabra de Dios, estaremos en ella, escudriñando las riquezas, cada página de la palabra de Dios. Es interesante esta parte. David comprende que la inclinación natural de su corazón es hacia la avaricia. La avaricia es uno de los grandes enemigos del creyente. El hombre natural o incrédulo nunca queda satisfecho. Quiere lo que no puede tener y quiere lo que no le pertenece. La avaricia nos saca del camino de nuestro buen Dios. Es la cuarta petición que hace el salmista. Vamos a la quinta petición. Dice, el salmista pide que le haga volver los ojos que le haga volver los ojos de mirar las vanidades. Y aquí el salmo dice en el versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aquí dice, David está hastiado de la vanidad. Se da cuenta de que los ojos son un campo de batalla crítico para la guerra espiritual. Cuando tú andas en la vanidad es un vacío. Es lo que el mundo ofrece. Los anuncios comerciales de cerveza, desodorantes, carros, casas, etcétera, dan la idea que si usted usa esas marcas o va a vivir a esos lugares o tiene ese determinado carro, será una persona fuerte, bien parecida, tranquila, ingeniosa, atractiva para el sexo opuesto. Esa es la promesa, y esa es una promesa vana. Eso es vanidad. El Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Necesitas tú la fortaleza de Dios para poder controlar tus ojos y enfocarlos en la verdad de Dios. En esta petición hay un compromiso tácito de parte de David de alejar los ojos de la vanidad para no verla. Era tal el anhelo que él decía, aparta mis ojos que no vea la vanidad. Esa es la parte más importante. Existe una relación muy cercana entre los ojos y el enfoque de la vida. Si tú solamente te dejas guiar por los ojos, tú no vas a vivir en la plenitud del Espíritu de Dios. Esa es la petición número quinta que podemos nosotros almacenar en nuestro corazón y que podemos nosotros hacer para grandes cosas en nuestra vida. El salmista pide en la sexta petición que cumpla sus promesas en el versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. El salmista está pidiendo que Dios confirme su palabra ante él. No es que el salmista dude de Dios ni de su palabra, sencillamente necesita esta confirmación. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de que necesitamos ese Dios en nuestra vida? No hay nada más emocionante que ver la palabra de Dios cumplida en la realidad de la vida de cada uno de nosotros.
cuando oramos por los enfermos y son sanados y esa persona sale de esa enfermedad crítica en que estaba. Podemos decir, esa palabra de Dios es verdad. Cuando una persona endemoniada es libre, podemos decir, esa persona es realmente sana. Dios existe. Mire, yo puedo decir, la verdad me maravillo de ver que Dios existe y libera a los cautivos. Cuando Dios prospera de manera sobrenatural, podemos decir, Dios existe, porque es un Dios de cosas sobrenaturales y es un Dios que provee milagrosamente, porque Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Eso es muy glorioso, la verdad, cuando nos movemos en un reino espiritual que hace temblar el infierno, porque tú aprendes a orar, realmente tú vas a ver la gloria y el poder de Dios. Vas a poder confirmar que sucedan cosas maravillosas. Confirma tu palabra, tu siervo que te teme. Confirmar algo significa corroborar o ratificar esa verdad. Confirma esa palabra y Dios la puede confirmar de muchas maneras. He escuchado personas que oran para que Dios supla una X cantidad de dinero y a veces Dios no les ha llegado con el dinero así, chan con chan, como se dice. Pero les ha enviado un mercado que si ellos lo hubieran comprado les hubiera costado una X cantidad de plata. Les han llegado con ropa que si la hubieran comprado hubiera costado X cantidad de plata. Si sumamos todo eso, nosotros podemos ver que Dios confirma su palabra y la pone por obra. En alguna charla que tuve con un material que di sobre la mujer próspera, yo les decía a las mujeres, sumen todo lo que reciben, digamos, de regalo, pues no propiamente regalo, sino todo lo que les pueden dar en un mes. Por ejemplo, si usted va al trabajo y sale del trabajo y tiene que coger un transporte o pagar la gasolina y alguien se sube al carro y le dice, no, mira, déjame, yo te pago la gasolina, o llega y dice, no, mira, ven, yo te llevo. Suma todo eso, comienza a sumar. Si alguien te llevó un mercado, cuenta cuánto costaría ese mercado. Si alguien te regaló un X detalle que tuvo contigo, comienza a sumar, comienza a sumar. Y te vas a maravillar de ver cómo Dios de manera sobrenatural te suple. Porque Él confirma la palabra, dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. El temor, la confirmación de la palabra comienza en el temor a Dios. Cuando tú temes a Dios, el poder de Dios se glorifica de manera sobrenatural, porque ahí es donde comienza el principio de la sabiduría. La sabiduría es un don gratuito de Dios y empieza con una actitud del corazón, ¿sí? Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Qué bueno aprender a orar como este salmista. Vamos entonces para nuestra séptima petición. El salmista pide a Dios que le quite el oprobio. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Oprobio, ignominia, afrenta, deshonra, ¿sí? Ignominia, afrenta pública que uno padece con causa o sin causa. El oprobio, la mofa que de él hacen sus enemigos, ya que comprende a ciencia cierta que se merece todas las consecuencias de los pecados que haya cometido. Tal conclusión es resultado de creer la palabra de Dios. ¿Ah? Quita el oprobio, con culpa o sin culpa, pero en este caso, Señor, yo me he ganado esto. Así que ahora yo pido que quites el oprobio, quita la maldición, quita todo eso que ha venido sobre mi vida. Entonces, y además que he temido, ¿sí? O sea, por lo que he hecho. Quita el oprobio, porque buenos son tus juicios. El salmista confía en el juicio correcto de Dios. El salmista le cree a Dios. De David se puede hablar muchas cosas malas que él hizo. Pero también, la verdad, si nosotros podemos aprender de David, es un corazón
que era conforme al corazón de Dios. Imagínense cómo es descrito este salmista. El cantor de Israel es el que está haciendo esta oración y así es como nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Por quién primero que tienes tú que aprender a orar? Ojalá no estés pensando, ay, esa oración la voy a hacer por mi cónyuge, sino que estés pensando, esa es la oración que voy a hacer primero por mí y después la puedes hacer por otras personas. El salmista pide a Dios un avivamiento en el Salmo, el versículo 40, ¿sí? Y dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, ¿sí? Mire, cuánto has anhelado tú algo en tu vida, cuánto has anhelado algo tú en tu manera de proceder, cuánto has anhelado tú las cosas de un viaje, comprarte algo, cuánto has anhelado. Y es algo que siempre está expectante en tu corazón, ¿cierto? Y él dice, he aquí yo anhelo tus mandamientos. Era algo expectante en el corazón. Esa palabra no podía pasar por alto. Esa palabra tenía que vivirla, tenía que manifestarla, tenía que decir, Señor, yo creo lo que tú dices, yo voy a hacerlo, pero yo me voy a llenar de esa palabra. Yo voy a llenar mi mente, mi corazón y mis pensamientos de esa palabra. Vivifícame en tu justicia. Aquí le está pidiendo al Señor, vivifícame. Vivificar es dar vida. El salmista no está pidiendo a Dios, no está pidiendo que Dios le dé vida eterna de salvación. Está pidiendo que esa vida energizante que fluye el Espíritu Santo reavive el corazón de él. Está pidiéndole eso, vivifícame. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decir hoy al Señor, vivifícame? Vivifícame, Señor. Necesitamos ser vivificados por el Señor. Y no es un predicador que va a vivificarte. No es un libro que va a vivificarte. Es Él el que te va a vivificar a través de una predicación, a través de la Biblia, a través de un libro, a través de tu sentir y a través de su presencia en tu vida. Esto es glorioso y esto es maravilloso, ¿sí? Él está pidiendo que esa vida energizante fluya, el Espíritu de Dios dentro de él sea vivificando su vida. David específicamente pide a Dios que lo vivifique en su justicia. Esta es una petición que es el resultado de un anhelo por los mandamientos de Dios. Un mandamiento es un principio en acción. La santidad solo se logra a través del toque avivador de Dios por el poder vivificante del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Esto es glorioso. Un mandamiento es un principio en acción. O sea, tú tienes que accionar lo que la palabra de Dios dice. Este es el camino que en el cual nosotros andamos cuando hemos experimentado la libertad en Cristo, ¿cierto? Viene el tema de la santidad. La santidad solo se logra con ese toque avivador de Dios, por el poder vivificante del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Sé santos porque yo soy santo, dice Dios. Y eso es lo que aviva mi corazón. Eso es lo que aviva con todo el anhelo del corazón. Eso es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer lo que dice el salmista. El salmista pide a Dios que lo instruya. El salmista pide a Dios que le haga entender los mandamientos. El salmista pide a Dios que le haga caminar por los mandamientos. El salmista pide a Dios que incline su corazón a sus testimonios. El salmista pide que le haga volver los ojos de mirar vanidades. El salmista pide que cumpla sus promesas. El salmista pide a Dios que le quite el oprobio. El salmista pide a Dios un avivamiento. Gloria a Dios por esta bendita palabra del Señor.